Hércules se estrenó en 1997 y fue elogiada por sus divertidas ocurrencias y sus coloridos personajes. Sin embargo, a 20 años de su estreno, no nos hemos podido dejar de preguntar qué es lo que hay detrás de esta película de Disney que cuenta las travesías de un hombre por alcanzar la gloria. Una búsqueda cruel y trágica, pero también llena de monstruos, y mencioné asesinatos porque en la historia original corre mucha sangre. Hola, mi nombre es Ileana y esto es Atomo Network, y hoy hablaremos de los secretos más oscuros que hay detrás de la historia de Hércules. Pero antes de empezar, te tenemos que decir que el mito de Hércules tiene tantas versiones como personajes y algunos detalles varían ligeramente, pero la historia se mantiene casi igual de oscura. Un semidios ha nacido. Muchos de los detalles importantes de la vida mitológica de Hércules fueron cambiados para que entraran mejor en la clasificación familiar de las películas de Disney. Uno de estos detalles era que Hércules en realidad no era del todo hijo de Zeus y Hera. La verdad es que Zeus era muy conocido por ser infiel y también por tener cientos de hijos fruto de sus infidelidades. Por esa simple razón, Hércules es un semidios por una aventura de una sola noche con Alcmena, la mujer que vemos en la película cuidando a Hércules. Para seducir a Alcmena, Zeus se disfraza de Anfitrión, el esposo de esta mujer. Alcmena no se da cuenta que con quien realmente pasó la noche fue con Zeus. Ay, imagina su confusión cuando al día siguiente el verdadero anfitrión regresó a casa después de la guerra. Ahora podemos pensar por qué Disney cambió esta parte de la historia en la película, convirtiendo a Hércules simplemente en el amado hijo de Zeus y Hera, secuestrado por los secuaces de Hades, Pánico y Pena, y encontrado después por sus padres adoptivos. Pero así como la infidelidad de Zeus es una parte clave en el mito, otras cosas fueron cambiadas para que el cuento tuviera sentido. Algunos personajes fueron removidos, revisados o solo cambiados de lugar o agregados, como las musas, Pena, Pánico, Pegaso y otros más. De hecho, Pegaso no pertenecía a Hércules. Este caballo mitológico pertenecía más bien a Perseo. Pegaso nació de la sangre de Medusa y no nació de un cúmulo de nubes. Si volvemos al tema familiar, Anfitrión no solo es el padrastro de Hércules, es también el rey de Tebas. Así que Hércules es más bien originario de Tebas y no del Monte Olimpo. Hércules también tiene un hermano llamado Íficles, que nunca vemos en la película. Íficles nace tan solo unos segundos después de Hércules, y por loco que te pueda parecer, los dobles embarazos pueden pasar. Para añadirle más locura, Íficles es hijo de Anfitrión, y como ya sabemos, Hércules es hijo de Zeus, lo que hace que Alcmena tenga miedo por la vida de su fortachón hijo. Si te preguntas la razón, es porque Hera no es la madre amorosa que vemos en la película. En realidad, es una Hera y el gran rey. Hera es una esposa súper celosa que hará todo lo posible por destruir a los hijos ilegítimos de Zeus y a sus madres. ¿Y sabes qué es lo que Disney olvidó de contarnos? Que Zeus y Hera en realidad son hermanos. Para todo esto, Hera odia a Hércules desde su nacimiento y crea un plan bastante malévolo para destruir y sacar a Hércules de su vida. En esta versión, el malo no es Hades, es Hera, una madre realmente sacada del infierno y tan mala como la mamá de Precious. De cualquier forma, el árbol genealógico de Hércules está muy relacionado con la mitología. Hércules es descendiente del gran guerrero Perseo, por lo tanto, Hércules es el siguiente en la línea para convertirse en rey de Micenas y también en rey de Tebas, es decir, el soberano de dos reinos que dominaron la Grecia moderna. Zeus está bastante feliz y satisfecho de que su hijo tenga estos reinos, pero como si fuera una telenovela, Hera se previene bastante bien para que Hércules no llegue al poder. Así que Hera le llama a Ilitia, la diosa de los nacimientos, y la convence de que Perseo tenga dos descendientes. Así que Euristeo nace 2 meses prematuro y la diosa Ilitia prevé que Hércules nazca lo más tarde posible. Y Euristeo nace primero y se corona como el gran rey de Micenas. Años después, Euristeo se une con Hera para convertirse durante una década en la piedrita en el zapato de Hércules. Este periodo se conoce como las 12 labores de Hércules y en la película de Disney es uno de los ejes centrales de la historia. Hércules contra Heracles. Hay que aclarar que Hércules no es el verdadero nombre de este héroe. El nombre real es Heracles. Hércules es la versión romana del nombre. Irónicamente, Disney eligió esto porque es el nombre con el que se identifica a este mito en los Estados Unidos. Sin embargo, el nombre de los otros personajes quedaron con su origen griego. Curiosamente, para hacerlo más confuso, el primer nombre de nuestro héroe en cuestión fue Alcides.
A los 8 meses se ganó el nombre de Heracles, que irónicamente significa la gloria de Hera. En la película, en cambio, vemos a un bebé ser atacado por Hades y sus secuaces Pena y Pánico, que toman la forma de 2 serpientes. Esta historia pasa realmente en el mito, pero las serpientes no son enviadas por Hades, sino por Hera. Esto fue una prueba para determinar si Hércules tenía la suficiente destreza para ser un hijo de Zeus. Y claro que no había secuaces implicados en la historia original, y esta prueba era para demostrar que Hércules no podía ser derrotado tan fácilmente. Así que Hera se guarda su rabia por unos años mientras planea y construye una armada de monstruos que está segura destruirán a Hércules. Sí, Hera es una de las madrastras más malas de la historia. El curioso caso de Meg. Hércules se siente solo, y Disney construye un retrato de un héroe adolescente sintiéndose excluido de la sociedad por su inigualable fuerza. Pero la verdad es que en el mito pasa todo lo contrario. En la historia original, Hércules no solo es socialmente aceptado, es tan popular entre las mujeres que tiene 50 hijos cuando cumple apenas 20 años. De tal palo tal astilla. A pesar de que en el mito no está claro si Hércules sabe si Zeus es su padre o no, durante su juventud, sabe que tiene una fuerza sobrenatural y como los semidioses son bastante comunes en la mitología griega, su fuerza no es nada rara para su ciudad. De hecho, este poder hace a Hércules tan popular que encajar en la sociedad no era el verdadero problema. Originalmente, Hércules se casa con una princesa llamada Megara. ¿Te suena familiar? Megara es en realidad Meg, el interés romántico de Hércules en la película. Hércules y Megara tienen 2 hijos y viven bastante felices, lo que hace que la gran villana, Hera, se enoje. Una noche, cuando Hércules se relajaba en casa con su familia, Hércules pierde el conocimiento y es poseído por una locura provocada por Hera. Cuando Hércules despierta, lo único que ve es la sangre de sus hijos y su esposa, en una escena tan terrorífica como posiblemente le estás imaginando ahora. Y eso es todo. Al menos para Meg, que en el mito realmente no tiene mucha presencia. Después de este trágico episodio, Hércules se exilia de Tebas y va en búsqueda del oráculo de Delfos para encontrar algún perdón a tan horrible crimen. El oráculo le dice a Hércules que todo será olvidado si sirve al gran rey, y como un premio a esta acción, le será también asegurada la inmortalidad. Algo demasiado profundo y oscuro para una audiencia infantil. Así que vemos por qué la historia cambió por una meta donde los adultos y los niños pudieran sentirse identificados. Encontrar un lugar donde encajar. De cero a héroe. Es tiempo de hablar de las pruebas que tuvo que pasar Hércules según el mito para convertirse en un héroe. Una vez que Hera se da cuenta de que Hércules ha ido al oráculo a pedirle expiación de sus culpas, visita a Euristeo con instrucciones explicando qué hacer cuando él llegue. Desde esas serpientes que hizo nudo, Hera ha preparado 10 retos, que son más bien monstruos, pensando que Hércules moriría en la primera prueba. Sí, esta etapa se llama las 12 pruebas, pero es que 2 en primera son descalificadas y después se agregan otras 2. La primera prueba es matar al león de Nemea, que tiene la piel tan impenetrable como el acero, así que le lleva a Hércules 12 días de batalla hasta que lo asfixia, le quita la piel y la usa como una armadura. Disney hace un homenaje a esta parte del mito, enseñando a Hércules usando brevemente la piel del villano del Rey León, Scar. Otra de las pruebas que seguro recordarás es la pelea con la Hidra, que en la película es bastante cercana al mito. Una de las diferencias es que Hades no era el que miraba la batalla, sino Hera. En esta parte, la película omite un no tan pequeño detalle. Hércules tiene que aguantar la respiración todo el tiempo que pelea con la Hidra por la cantidad de veneno que tiene. Cuando la Hidra muere, Hércules baña las flechas de su arco en la sangre de esta serpiente con múltiples cabezas. En esta pelea le ayuda también Iolao, su sobrino, y Atenea, quien le regaló una espada meses antes del combate. De una forma rara, Atenea juega el rol que Zeus hace en la película, una especie de guardián que lo ha cuidado desde que nació. Atenea es diosa de la guerra y también es hija de Zeus, por lo que podríamos decir que es una de las hermanas más cool de todos los tiempos. Hades y el destino. En la historia original, Hades es el dios del inframundo y a pesar de su posición no tiene nada de malintencionado, al menos no como en su versión de Disney. El verdadero Hades piensa que su trabajo es algo que se tiene que hacer. Hades aparece en el mito original de Hércules, pero no como el principal antagonista, sino en un rol bastante menor que en la película. Hades aparece hasta la última prueba que Hércules tiene que pasar: bajar al inframundo para derrotar a Cerbero, el perro de 3 cabezas del infierno. Al ser su perro, Hades interviene y
pone algunas reglas, como que no se pueden usar armas, por ejemplo. Hércules se enfrenta a este tenebroso perro para después dejarlo en la puerta de su primo Euristeo para matarlo del susto. También aparecen las Moiras, que son personajes de la mitología griega y como las musas, no aparecen tanto en la historia de Hércules. Aunque vale la pena decir que Disney le dio a estas hermanas el rostro de 3 horribles brujas encargadas de dictar la expectativa de vida de cada uno de los mortales. Lo de compartir el ojo no era realmente cosa suya, como lo vimos en la película. Esto se inspiró de las gorgonas, quienes compartían un ojo, un diente y nacieron permanentemente viejas. ¡Ay, qué horror! Filoctetes y el centauro Neso. Filoctetes y Neso, en comparación con el mito, tienen roles menores, pero con un gran impacto en el resultado de la historia. Ninguno de estos personajes es visto hasta que pasan muchos años de los eventos que están retratados en la película de Disney, aunque aparecen en la película para ayudar a rellenar huecos en la historia. Por ejemplo, Anfitrión en el mito es el verdadero encargado de entrenar a Hércules en el arte de la guerra. Filoctetes no es en realidad un legendario entrenador de héroes, es más, ni siquiera es un sátiro. Filoctetes era en realidad un pastor que ayudó a encender la pira funeraria de nuestro legendario héroe Hércules. Aquí otro spoiler, y es que Hércules tenía que morir para poder ascender al Monte Olimpo. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Recuerdan cuando vemos por primera vez a Megara en la película? Está atrapada por un centauro llamado Neso. Y la verdad es que esto no pasa ni con Megara ni en esa línea temporal. Neso secuestra a la segunda esposa de Hércules llamada Deyanira. Para salvarla, Hércules intenta usar una de las flechas impregnadas con el veneno de la hidra para matarlo, pero el centauro tenía una sorpresa bajo la manga. Neso le dice a Deyanira que si le da su capa a Hércules, funcionará como un poderoso hechizo de amor. Lo que Deyanira no supo es que la capa del centauro tenía algo del veneno de la hidra, y cuando Hércules tiene la capa, es enviado a su muerte. Aceptando su destino, Hércules sube a la cima del monte Eta y construye su propia pira funeraria. Mientras la construye, le pide ayuda a un pastor llamado Filoctetes que va pasando ahí por el camino. Ya en el lecho de muerte, le pide a Filoctetes que encienda la pira. Esto no pasa en la película de Disney, y podemos adivinar por qué. En la película, Neso es derrotado con un gran golpe que lo noquea. La inmortalidad y el Monte Olimpo. En las dos versiones de la historia, Hércules siempre termina salvando a todos, y más tarde es enviado al Monte Olimpo casado con una hermosa y encantadora mujer. ¿Qué más podrían pedir? Sin embargo, eso no pasa hasta la espantosa muerte de Hércules, y la verdad es que Megara tampoco estaba a su lado cuando esto pasa. En el mito, Hércules se casa con una de las hijas de Hera, Hebe, diosa de la juventud. Ya aparece entonces, Hera y Hércules están en buenos términos. Hades no estaba ahí para liberar a los titanes, pero Urano y Gaia sí, quienes eran los padres de los titanes. Ellos los enviaron para atacar a los dioses como venganza por haberlos encerrado con sus hijos. Y esta es la cláusula: los gigantes solo pueden ser destruidos por las manos de un mortal. Y es donde Hércules entró en escena para salvar a los dioses. Cuando llegó la muerte de Hércules, Atenea bajó para acompañar a Hércules al Monte Olimpo en un carruaje increíble. ¡Ya lo habíamos dicho! ¡Qué hermana tan cool! Hércules ascendió al cielo y Zeus conmemoró el evento haciendo a Hércules una constelación, cosa que también pudimos ver en la película. Ahí tienen su final feliz, solo que en esta versión, Hércules no regresa a la Tierra para vivir con Megara. En el Olimpo encuentra una nueva esposa y familia con la que pasará toda la eternidad, y vivieron felices para siempre. Eso es todo por hoy. Gracias por ver los secretos más oscuros tras la historia de Hércules. ¿Qué secreto te pareció el más oscuro? ¿Cuál nos faltó contar? ¿Por qué crees que Zeus se casaría con su hermana? Comenta abajo y déjanos saber qué secreto de Disney quieres que te revelemos. Y no olvides suscribirte a Atomo Network, nuestra casa de la animación.